Bueno, el mensaje de esta noche está apropiado a la época del año que vivimos. Se titula El Cántico de Zacarías. La porción bíblica está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, los versos que van del 67 al 79. Lucas 1, 67 al 79. Y así dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 1, verso 67 en adelante. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Un cántico maravilloso, un cántico que lo cantó un anciano sacerdote judío, Zacarías, padre de Juan el Bautista. Juan el Bautista, hijo de Zacarías y de Elizabeth, el gran profeta que fue el heraldo de Jesucristo, Juan el Bautista, el primero en anunciar y señalar con el dedo a Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Zacarías era un anciano sacerdote, no tenían hijos. Elizabeth, su mujer, era estéril. Pero un día Zacarías recibe la visita de un ángel que le dice: vas a tener un hijo. Zacarías se sorprende, es un anciano, su mujer anciana también y estéril. No cree a la palabra del ángel. Pero miren, en la Biblia hay una cantidad de mujeres estériles que recibieron poder de Dios para ser fecundas. La primera fue Sara, la esposa de Abraham, mujer de 90 años, sin embargo recibe fuerza de Dios para tener un hijo. La otra fue Rebeca, la esposa de Isaac, también estéril, oró a Jehová y Jehová le dio poder para tener un hijo. La tercera fue Raquel, la esposa de Jacob, también estéril, sufrió muchos años por no tener hijos, pero oró a Dios, clamó a Dios y Dios la bendijo con 2 hijos, José y Benjamín. La otra mujer fue Ana, mujer de Elcana, la madre de Samuel, el primero de los grandes jueces y profetas. Oró a Dios, clamó a Dios, lloró delante del Señor y el Señor le dio el poder de ser fecunda. Y si esta iglesia ora y clama al Señor, el Señor la hará fecunda también. Y habrá muchos hijos espirituales de Cristo nacidos aquí. Hay que orar, hay que clamar, hay que pedir. No para gloria de los hombres, no para decir nosotros somos más que otros o somos más bendecidos que otros. No, nunca nos enorgullezcamos de nada. Para gloria del Señor Jesucristo y para bendición de esta comunidad donde estamos aquí como testigos de Jesucristo. Oremos para que haya crecimiento en la fe, en el amor, en la fidelidad y el número. Entonces Zacarías, como no creyó al ángel,
El ángel le dijo, bueno, ya que no creíste, vas a estar mudo durante un año entero, hasta que nazca tu hijo. Y así fue. Cuando Zacarías salió del templo estaba mudo, hablaba solo por señas, no podía decir lo que le había pasado. Se fue a su casa en las montañas y al debido tiempo, según el tiempo de la vida, Elizabeth, su mujer, tiene un hijo que será el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, como dijo Jesús, el anunciador del Mesías, el anunciador de Jesucristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, vamos a ver ahora 7 grandes cosas que hay en el cántico de Zacarías. ¿Qué temas había en su mente, en su corazón, cuando abriendo su boca? Porque esto fue, no viene el ángel, le abrió la boca, ¡zas!, empezó su cántico. 7 grandes cosas. Número 1, en el verso 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Hacían 4 siglos, 400 años, que no había profeta en Israel. 4 siglos de silencio de Dios. Durante 4 siglos el pueblo israelita sufrió una cantidad de problemas nacionales, económicos, morales y de toda índole. Pero durante 4 siglos ni un profeta se levantó en Israel para hablarle al pueblo. ¿Se dan cuenta qué terrible será eso? No había predicadores, no había maestros espirituales, no había quien hablara en nombre de Dios. El pueblo estaba en sombras, en tinieblas, y era por su pecado, era por su desobediencia que Dios le quitó el don profético. Pero después de 4 siglos, y con el hijo de Zacarías, Juan el Bautista, Dios visita a su pueblo y le trae un mensaje de salvación. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Y predicó poderosamente Juan el Bautista en el desierto de Judea y pedía a Israel que se arrepintiese. El mensaje de Juan el Bautista era arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y bautizaba a la gente en el río Jordán. Y un día vino Jesús a bautizarse. Y Juan el Bautista le dice a Jesús, yo tengo que ser bautizado de ti, y tú vienes acá que yo te bautice. Jesús le dijo, deja, porque hay que cumplir con toda justicia. Y cuando Juan el Bautista vio que venía Jesús, lo señaló con el dedo y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo esto Juan el Bautista también, yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo, él los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Pero aquí Zacarías dice, Dios ha visitado por fin a su pueblo con una palabra de salvación y de vida. Segundo tremendo elemento en el cántico de Zacarías, está en el verso 69, léanlo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Jesús ya venía. No era Juan el Bautista el Salvador del pueblo, era Jesús, el hijo de María, nacido también por milagro, el que sería el Salvador del pueblo. Juan murió en la cárcel, decapitado por el rey Herodes. Jesús murió en la cruz de maldición, bajo dirección divina, por voluntad de Dios, para quitarle a la cruz su maldición y convertirla en elemento de bendición y de salvación. Jesús era el gran Salvador de Israel, porque Jesús daría su sangre preciosa, su sangre divina en la cruz del Calvario. Nos levantó un poderoso Salvador, y Jesús es poderoso todavía para sanar, para salvar, para ayudar, para socorrer, para no dejar que su pueblo pase necesidades, aunque a veces nos deja pasar por pruebas, eso es cierto, pero nunca hasta el extremo que las pruebas nos venzan. Jesús siempre va a intervenir oportunamente para salvarnos,
de los problemas de la vida, porque Jesús es un poderoso Salvador. Amén. Tercera gran cosa que Zacarías dice en su cántico, está en el verso 72. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿De qué pacto se acordó Dios cuando decidió enviar a Jesucristo como Salvador de la humanidad? Del pacto que había hecho con Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe, allá en Génesis capítulo 12. En Génesis 12 tenemos uno de los grandes capítulos de la Biblia. Es cuando Dios lo llama a Abraham, que estaba viviendo en un país pagano, Caldea, un país idólatra, un país de hechicerías, de astrólogos, de adivinos. Y en ese país pagano, en tinieblas y oscuridad espiritual, Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Y haré de ti una nación grande, y serás bendición, y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ese es el pacto de salvación hecho con Abraham, que Zacarías dice, Dios se acordó del pacto que hizo con nuestros padres, enviarnos un Salvador que sería para toda la humanidad, no solamente para Israel, no solamente para los judíos, no solamente para los descendientes de Abraham, para toda la humanidad, de cualquier raza, de cualquier color. Y nosotros somos salvos porque Dios cumplió su pacto con Abraham, de enviarle un descendiente que saliera de sus entrañas, de enviar un Salvador que sería para toda la humanidad. Por eso Zacarías dice, Dios se está acordando del pacto hecho con nuestros padres, de enviar un Salvador. Dios cumple sus promesas porque Dios es un Dios de pactos y de promesas. Y el deber nuestro y la bendición nuestra está en leer las promesas, creer las promesas y reclamar las promesas. Y el Señor interviene y nos ayuda en todas nuestras necesidades, porque Dios es Dios de pactos. Así dice uno de los salmos, Dios de pactos es Jehová. Dios actúa en base a sus promesas. Qué importante es conocer las promesas de Dios y reclamarlas y tener fe en ellas. Quinto gran elemento, cuarto gran elemento. Están los versos 74 y 75. Que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días. Aquí Zacarías dice que ahora el pueblo de Dios, los creyentes en Cristo, servirían a Dios en santidad y en justicia. Las palabras santidad y justicia, como suenan en el Nuevo Testamento, son algo diferentes a las palabras santidad y justicia del Antiguo Testamento, para los judíos. El judío siempre creyó que si él vivía aparte racialmente de todos los otros pueblos, sería un pueblo santo. Y si él cumplía con todos los mandamientos y ordenanzas de Dios, sería un pueblo justo. La idea de santidad y de justicia de los israelitas era esta: vivir incontaminados de los otros pueblos y vivir cumpliendo escrupulosamente la ley de Moisés. Pero no lograron ni una cosa ni otra, porque los judíos se mezclaron con todos los otros pueblos y contaminaron su sangre, y los judíos nunca cumplieron con la ley cabalmente. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, bajo el Evangelio, en la iglesia de Jesucristo, las palabras santidad y justicia tienen otro sentido. Somos santos porque creemos en Jesucristo. Y la palabra más abundante que se usa en el Nuevo Testamento para designar a los creyentes en Cristo es santos. Santos.
los santos, los santos, santos, santos. Somos santos no porque seamos perfectos, que no lo somos. Somos santos porque somos de Cristo. Y en Cristo Dios nos tiene santificados, puestos aparte. Y la justicia que nosotros tenemos y vivimos no es la justicia por la ley, que nadie la logra, es la justicia por la fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe, tengamos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es la enseñanza de Pablo. Así que estas palabras de Zacarías le serviríamos a Dios todos los días nuestros en santidad y en justicia. Hay que entenderlas en sentido cristiano. Santos porque hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Justos porque Dios nos transmite a nosotros la justicia de Cristo. No somos santos perfectos, no somos justos perfectos. Todavía somos carnales, todavía tenemos errores, flaquezas, pecadillos. Pero en Cristo somos santos y somos justos a los ojos de Dios. Y esa es la maravilla del Evangelio que tenemos que predicar a nuestro pueblo hispano aquí en nuestro vecindario. Santos y justos porque creemos en Jesucristo y Jesucristo nos imparte, nos transmite su santidad y su justicia para que andemos sirviendo a Dios con un corazón puro y limpio como Él lo hace también. Quinta cosa, conocimiento de la salvación y perdón de pecados. Verso 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Israel nunca conoció la salvación. Los israelitas del Antiguo Testamento nunca estuvieron seguros de su salvación ni del perdón de sus pecados. Como confiaban en la ley y al mismo tiempo se daban cuenta que ellos no estaban cumpliendo con toda la ley, no tenían conocimiento de salvación, no tenían conocimiento del perdón de sus pecados. Uno que otro en el Antiguo Testamento recibió la seguridad del perdón de sus pecados, pero eran la excepción. Pero en cambio nosotros en el Evangelio, en la iglesia, lo primero que experimentamos al entregarnos a Cristo es el conocimiento de la salvación. Yo soy salvo y sé que soy salvo, no por mis méritos, no por mis virtudes, que no tengo nada. Soy salvo porque creo en Jesucristo y lo acepto como mi Salvador y yo conozco que soy salvo. Y cada uno de ustedes, si sinceramente se han entregado a Jesucristo y creen en Él como su Salvador, ustedes también conocen la salvación, conocen que son salvos. Y conocen que sus pecados están perdonados. El perdón se recibe y el perdón se siente por la iluminación del Espíritu Santo. Así que aquí en el cántico de Zacarías, cuando dice para dar conocimiento de salvación a su pueblo, se entiende la iglesia, los creyentes en Jesucristo. Los judíos hasta el día de hoy no saben que tienen salvación y no la tienen. La iglesia conoce la salvación, los creyentes. ¿Cuánta gente religiosa católica va a la iglesia, va a misa, se cuelga medallas, tiene estampas de santos en su casa, pero no están seguros de su salvación? Porque no conocen que son salvos. Y no conocen que son salvos porque no se han entregado de corazón a Cristo y le han recibido como Señor y como Salvador. Pero nosotros, gloria a Dios, sí. Por eso nosotros tenemos firmeza para decirle a la gente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y perdón de pecados. El creyente en Cristo está seguro que sus pecados han sido perdonados. Así dice el apóstol Juan en su primera carta. La sangre de Jesucristo nos está limpiando de todo pecado. Estas cosas os escribo, dice primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo hombre.
Hay un abogado en los cielos que nos defiende cuando pecamos. Tenemos conocimiento de la salvación, tenemos conocimiento del perdón de los pecados. Y esa es la mayor bendición que puede tener el hombre. Saber que está salvo, saber que sus pecados han sido perdonados. Son perdonados y serán perdonados. Sexta cosa, acá hay un verso poético, verso 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. La luz bajó del cielo, la aurora bajó del cielo. Dicen los que han visto las auroras boreales, esas que se ocurren allá en el Polo Norte, que es uno de los espectáculos más maravillosos de la naturaleza, ver una aurora, el nacimiento del sol allá, pero tiene que ser en el Polo Norte. No vamos a ir hasta allá, nos moriríamos de frío. Pero la aurora boreal es una maravilla de la naturaleza. De repente el cielo que está plomizo, oscuro, empieza a cubrirse de todos los colores del arco iris. Y hay bandas que van para acá y bandas que suben y fogonazos y un montón de maravillas que encandilan los ojos. Es una aurora boreal, una aurora del Polo Norte. Algo así está describiendo aquí Zacarías cuando dice: desde lo alto nos visitó el nuevo día, la aurora, el alba del nuevo día de salvación perfecta en Cristo. Qué lindo es cuando amanece, ¿verdad? Después de una noche que ha sido de tribulación, qué lindo es cuando sale la luz del sol y nos sentimos tranquilos y gozosos. La luz del sol siempre trae dinamismo, optimismo, alegría. La noche siempre trae melancolía, pero la luz del sol siempre trae alegría, dicha. Y aquí dice Zacarías: nos visitó la aurora desde lo alto. Cuando Jesús nació, como decíamos esta mañana, coros celestiales bajaron del cielo a cantar a la tierra, porque había nacido allí en Belén un niñito que era Dios hecho hombre. Y el pesebre se llenó de luz y toda la región se llenó de luz, y los pastores que cuidaban sus ovejas en el campo se llenaron de luz y escucharon un gran cántico: gloria en las alturas a Dios, buena voluntad para con los hombres. Nos visitó de lo alto la aurora. Y el último gran elemento en el cántico de Zacarías está en el verso 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Aquí ya aparece la palabra camino en el Nuevo Testamento. Más adelante, cuando Jesús esté predicando y enseñando, Jesús va a decir aquellas hermosas palabras registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y uno de los primeros nombres, hermanos, que le aplicaron a los cristianos era los del camino. Los del camino. Tanto hablaban del camino, tanto decían estar en el camino verdadero, tanto testificaban que estaban camino al cielo, camino a la casa de Dios, que la gente les empezó a decir: los del camino, los del camino, los del camino. Cuando el apóstol Pablo fue para Damasco a poner presos a todos los cristianos, iba para poner presos a los del camino. Y en el camino de Damasco, Pablo mismo encontró a Jesucristo y el camino de su vida cambió completamente. De un perseguidor de la iglesia pasó a ser el más grande predicador, teólogo, doctor y defensor de la iglesia. El camino de Pablo fue totalmente cambiado en el camino de Damasco. Y el camino nuestro que llevábamos en la vida, camino de perdición, camino de maldad, camino de error, fue cambiado el día que conocimos a Jesucristo, ¿verdad? Nuestro camino cambió, empezó a enderezarse, empezó a limpiarse,
Y empezó a subir, y a subir, y a subir. Y algún día nuestro camino con Cristo nos va a llevar a las mismas puertas del cielo, y las puertas del cielo se abrirán, y entraremos de la mano con Cristo al final del camino a la eternidad feliz. Qué preciosa palabra, la última palabra del cántico, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Hermanos queridos, que caminemos con Cristo en esta vida. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Tomados de la mano con Él, caminando en sus pasos, en su compañía, siguiéndole de cerquita, vamos a andar en el camino de la vida. En el libro de Proverbios está escrito: hay camino que al hombre le parece derecho, pero sus salidas son salidas de muerte. Pero el que camina con Cristo en el camino de Cristo, sigue el camino de la vida, la verdad, el amor y el conocimiento perfecto de nuestro Señor. Aleluya, amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Querido Señor, gracias te damos por el cántico de Zacarías. Y gracias porque tú nos enviaste un Salvador, visitaste nuestra vida, pobre vida en pecado, y nos iluminaste con la aurora, nos diste vida, nos diste perdón de pecados, cumpliste el pacto de salvación con nosotros, nos hiciste tus hijos, nos declaraste ciudadanos del reino de los cielos, y desde entonces, Señor, te has hecho cargo de nosotros y nos estás cuidando y guardando hasta el final del camino, que es el encuentro con Cristo en su gloria. Aleluya, amén. Señor, bendícenos en estos días finales del año 96, y que tengamos de aquí hasta el 97 preciosas y grandes bendiciones en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.